Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la primera mesa de hoy, denominada Despatologización de la Infancia. Contamos con la presencia de las doctoras Gabriela Dueñas y Gisela Untolich. Va a comenzar la disertación la doctora Gabriela Dueñas. Ella es doctora en Psicología, licenciada en Educación, psicopedagoga, profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de El Salvador, docente invitada de posgrado en las Facultades de Psicología y Ciencias Sociales de la UBA y otras universidades nacionales. Es investigadora. Trabaja haciendo psicopedagogía clínica en consultorio particular y en instituciones escolares en Buenos Aires desde hace más de 25 años. Desarrolla tareas de capacitación a docentes en distintas provincias del país, a integrantes de los juzgados de familia y menores del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires y auditores y efectores de salud mental de CABA. Es supervisora del CENTES 1, que es el Centro Educativo Especial orientado a la reinserción social de niños y jóvenes internados y externados del Hospital Carolina Tovar García. Es autora de numerosas publicaciones sobre temas de la especialidad y su último libro sale editado por Novedung en estos días y se llama Niños en peligro, la escuela no es un hospital. Es integrante del Foro de Infancias. La escuchamos. Bueno, primero y antes que nada, buenos días a todos por haber llegado temprano. Lamentablemente desde aquí los veo así medio en la oscuridad, pero igual no quiero dejar de decirles que les agradezco muchísimo el interés y la participación de todos hoy tan temprano, en un día tan bello que invita a estar cerca del mar. Bueno, estamos hoy acá con Gisela para hablar de una problemática que nos viene preocupando ya hace mucho tiempo, que es la problemática de la patologización y medicalización de las infancias. Estos términos en realidad fueron acuñados ya hace un tiempo. Hay autores como Illich y como Michel Foucault que los describen y analizan con mayor profundidad. Yo simplemente quiero hacer una aclaración al respecto para poder avanzar sobre la temática en especial que me toca abordar hoy aquí, y es que con el tema medicalización de manera particular nosotros no estamos cuestionando bajo ningún punto de vista a la medicina ni a los actos médicos de ninguna manera, por el contrario, e incluso en nuestro equipo con el que venimos trabajando hay médicos de distintas especialidades, del campo de la psiquiatría, de la neurología, de la pediatría. Tampoco estamos cuestionando el uso de los psicofármacos. De hecho, la llegada de los psicofármacos es indudable que ha mejorado la calidad de vida de las personas que padecen sufrimiento psíquico. Lo que nosotros estamos diciendo y estamos cuestionando con esto de la medicalización, con este término, es el abuso del recurso o los recursos de la medicina para resolver problemáticas complejas que son de otro orden, ¿sí? Por ejemplo, problemáticas de orden sociales, familiares, escolares. Aclarado esto, por supuesto la medicalización viene ligada a procesos de patologización. Para justificar la medicalización se patologiza, es decir, se mira, se describe, se observa, se identifica como algo del orden de lo enfermo, cuestiones que en algunos casos tienen que ver con procesos propios de los devenires de la infancia, por ejemplo, o con cuestiones producidas justamente por las condiciones socioculturales de un determinado contexto como el que nos toca vivir en este momento, un contexto como el posmoderno, una época de profundos cambios culturales que impactan de lleno en las distintas instituciones que conforman nuestra sociedad. Estos procesos de medicalización afectan a la sociedad en general. De manera particular tienen como blanco a los niños, niñas y adolescentes, porque bueno, están ligados también a las lógicas del mercado y yo trato en este corto periodo de tiempo que tengo para contarles de ir a algunas cuestiones de lleno, después en todo caso las profundizamos, ¿no? ¿Por qué el blanco son los niños, niñas y adolescentes? Porque como de por medio hay cuestiones vinculadas al mercado, al tomarlos desde tan temprana edad y quedan como clientes cautivos
de los mercados, particularmente el mercado de los laboratorios medicinales. Bueno, lo que nosotros cuestionamos, justamente porque son blanco de estas prácticas, la escuela cumple en estos procesos de patologización y medicalización de las infancias un papel clave. Porque hoy, como nunca antes en la historia, los niños estuvieron institucionalizados desde tan temprana edad y tanta cantidad de horas por día. Por eso las escuelas son un actor fundamental en estos procesos, y de eso voy a tratar de hacer, o sobre eso, mejor dicho, voy a tratar de hacer alguna referencia. Estas miradas y prácticas en realidad provienen desde el campo de la salud, desde el campo de la salud mental, desde ciertos sectores de la salud mental en realidad, que trabajan desde o fundamentándose en recortes realizados desde ciertos lugares de la ciencia, porque cuando uno hace una revisión de los fundamentos a partir de los cuales se sostienen estos discursos medicalizadores, uno se encuentra que son discursos que se apoyan en recortes de investigaciones, por ejemplo, que no casualmente fueron avaladas por laboratorios, o se dicen o se toman algunas cuestiones, como por ejemplo en el campo de las neurociencias, se toman algunas cuestiones y se las interpreta al servicio de la medicalización, ¿sí? O en el campo de la genética, y se descuentan conceptos fundamentales que nos han aportado las neurociencias y la genética en los últimos tiempos, como el concepto de plasticidad neuronal o el concepto de epigenética, que justamente lo que hacen es poner el acento en el papel que juegan las variables socioambientales, familiares, las variables afectivas, las variables escolares, pedagógicas, en la constitución, en los procesos de constitución de la subjetividad de los niños, niñas y adolescentes. Porque una de las características de estos discursos es que de manera explícita son de fuerte sesgo biologicista e ignatista, y de manera explícita descuentan hacer referencia a las historias y condiciones de vida sociales, familiares y escolares en las que se inscriben las problemáticas que ponen de manifiesto cotidianamente los chicos hoy en las escuelas. Omiten, por ejemplo, hacer referencia a lo que está pasando hoy en día en las escuelas. Cuando hablo de las escuelas hablo de una institución que se caracteriza por su propia naturaleza, por su propio origen, por ser una institución conservadora, dado que nació justamente para reproducir y para transmitir y conservar los bienes culturales y pasarlos de una generación a otra. Así que por este mismo motivo es una institución conservadora, a pesar que nosotros siempre, los que venimos también del campo de la educación, tratamos de rescatar la otra cara de la moneda de las instituciones escolares, y es que son espacios de transformación. Sin embargo, en esas instituciones, en las escuelas públicas, privadas y de todos los niveles, lo que observamos es que se conservan formatos, criterios y un clima cultural y concepciones docentes que son propias de otras épocas, ¿sí? Propias de la modernidad, que fue la época en que vio surgir a los sistemas educativos, con concepciones acerca de la niñez que tienen que ver con lo que fue el niño moderno, en todo caso con lo que fuimos nosotros, digo nosotros, los de nuestra generación hace algunas décadas atrás, pero que distan muchísimo de lo que son los niños, niñas y adolescentes de hoy en día, ¿sí? Niños siglo XXI, que algunos llaman nativos digitales, niños que se crían en novedosísimas configuraciones familiares, niños que son criados también, y sobre ellos impactan las nuevas tecnologías informáticas de la comunicación, produciendo cambios profundos en la subjetivación, en los procesos de constitución subjetiva de los que dependen las funciones cognitivas. Es decir, estamos hablando de nuevos niños, nuevos escolares, mejor dicho, que tienen formas de captar la información, de procesarla, de comunicarse, de jugar,
de producir por escrito, de leer, absolutamente diferentes a las que estábamos acostumbrados. Y lo que es más grave es absolutamente diferentes a lo que dicen los manuales que se siguen usando en los profesorados para enseñarles a los docentes cómo hay que enseñarles a estos niños. Entonces nos encontramos ante lo que yo llamo un abismo cultural, ¿no?, entre las escuelas así tal como funcionan actualmente y los chicos que las transitan y las habitan. Escuelas modelo siglo XIX con niños, niñas y adolescentes que las transitan modelo siglo XXI. El desfasaje, el desacople es tan abrupto, tan abismal, que es como, yo siempre uso como metáfora, es como tratar de poner un transistor de la década del 80 que yo haya guardado nuevo, sin usar, ¿no?, en un cajón, y lo quisiera poner en un LSD, creo que se llaman los nuevos televisores, y por más que el transistor que yo tenga, no sé ya, LS. Bueno, como verán, yo soy, por ejemplo, como somos muchos en las escuelas, lo que se llaman, algunos llaman extranjeros tecnológicos y digitales, ¿sí? Por eso ni siquiera manejo hasta a veces terminología que me quedo asombrada. Y los nuevos niños y jóvenes son nativos digitales. Esta es una de las causas del abismo cultural que se produce y que complejiza tanto la posibilidad de que se produzcan procesos de enseñanza y de aprendizaje significativos en las escuelas. Si a esto le sumamos además las nuevas configuraciones familiares, con toda la cuestión de la simetrización en las relaciones entre adultos y niños que caracteriza la época y que, por supuesto, se traslada luego hacia el interior de las escuelas, con niños, o mejor dicho, escolares, que no reconocen en sus maestros autoridad pedagógica como para prestarles atención, como para hacerles caso. Bueno, todo esto da cuenta de un malestar, de una situación conflictiva en las escuelas que los maestros de manera incesante denuncian, diciendo claramente: nosotros no fuimos preparados para esto. Y la verdad es que los que estamos en el campo de la salud mental, en el campo de la psicología, en el campo de los que nos toca acompañar a los maestros, que hay que estar adentro de las aulas hoy en día, tenemos que escuchar esto que nos están diciendo los maestros, tenemos que salir de los consultorios, tenemos que salir de nuestras facultades e ir a los profesorados, ir a las escuelas. Y sobre todo, y antes de ir, también nosotros ponernos a investigar qué es lo que está pasando con las nuevas infancias y juventudes, porque nosotros mismos, los profesionales del campo PSI, no sabemos, desconocemos algunos cambios que se están produciendo, porque se están produciendo en este mismo momento en relación a las nuevas formas, por ejemplo, de los funcionamientos cognitivos, para darles un ejemplo. Entonces, yo convoco a la investigación, a ver qué está pasando, y convoco entonces a prestarle atención a estos cambios, porque en la medida en que no les prestamos atención no los podemos entender, y al no poderlos entender tampoco podemos darles ningún acompañamiento a los docentes que están cotidianamente con ellos, y esto genera que se sientan en un estado de desvalimiento y de desamparo que los lleve a ser carne fácil, digamos, para estos discursos patologizadores y medicalizadores que les llegan desde ciertos sectores de la ciencia, como les decía antes, que están impulsados por intereses de los mercados y por intereses también corporativos. A mí me viene preocupando mucho este tema, porque en una investigación que hice en relación a las concepciones docentes imperantes ligadas a esta tendencia llamativa de los docentes, que por lo menos observo yo concretamente en Buenos Aires, pero recorriendo el país y trabajando con docentes de otras provincias del interior, parece que pasa lo mismo. Tienen la tendencia fácil a derivar a los chicos rápidamente a un neurólogo porque no prestan atención en clase, o porque no hacen caso, o porque no escriben la letra cursiva con la lapicera con cartucho de tinta. Sí, en estos tiempos los derivan rápidamente al neurólogo bajo sospecha que tienen disfunciones cognitivas, trastornos mentales, todos ellos de origen orgánico, neurológico, genético,
e incluso observando, yo trabajo en el consultorio con el doctor León Benazayá, que es un neurólogo muy conocido en Buenos Aires, el desfile de chicos que llegan con las indicaciones de la escuela de que si el niño no es medicado, se les condiciona la matrícula para el año siguiente. Entonces, ya vienen de las escuelas con estos, entre comillas, diagnósticos a priori, y esto me llevó a hacer una indagación, una investigación sobre qué concepciones docentes estaban, digamos, en la base de este tipo de prácticas patologizadoras y medicalizadoras, y tenía varias hipótesis cuando comencé, y me sorprendí con algunos resultados, ¿no? Entre ellos, que están en el libro este nuevo que van a salir, pero entre ellos les cuento uno que fue el que más me sorprendió y que nos convoca hoy acá, y es que cuando hablaba con las maestras y les preguntaba acerca de si sabían que eran el ADD, porque yo trabajé como caso testigo de la patologización de la infancia, el tema del trastorno por déficit atencional, ellos afirmaban que sí, que sabían, que conocían del tema. Cuando yo les preguntaba o les pedía que me describieran cuáles eran los síntomas característicos, a pesar, les aclaro, que para nada comparto este diagnóstico, desde nuestro punto de vista es un constructo, nosotros decimos que es hasta un invento del mercado, sin por esto desconocer que los niños sí, de verdad, se manifiestan desatentos e hiperactivos. Esto sería necio negarlo, ¿no? Lo que decimos es que esto no es una enfermedad, y menos neurológica y menos genética, que requiera de anfetaminas para mantenerlos bajo control, sino de un síntoma que nos interpela acerca de qué les está pasando, qué nos están diciendo estos chicos con estas dificultades. Bueno, cuando yo les pregunto a los maestros que me describan cuáles serían los síntomas característicos, la verdad es que me llevé la sorpresa de que, a pesar del nombre que figura ADD, trastorno por déficit atencional, la mayoría de ellos agregaban a los síntomas característicos otros que no tienen nada que ver con el ADD, como por ejemplo letra ilegible, por ejemplo. Y lo que más me preocupó fue que cuando yo les preguntaba primero si ellos consideraban que sabían del tema, decían que sí, y cuando les preguntaba acerca de dónde habían obtenido esa información o cómo se habían formado en el tema, a que no saben cuál era la respuesta. Mi hipótesis era que la habían obtenido de internet, de los medios masivos de comunicación, y sin embargo la respuesta mayoritaria fue que habían recibido la información, la capacitación y la formación de parte de los equipos de orientación psicopedagógicos o de los equipos de psicólogos de orientación escolar con los que contaban en las escuelas a nivel privado o fuera en las escuelas públicas. Es decir, que esto nos remitía a los profesionales del campo sí que estamos trabajando con ellos, ¿no? Uno tiende a ver en los maestros, a poner a veces en el maestro toda la causa del problema o por lo menos hacerlos o considerarlos como los principales responsables, y en realidad ellos están pidiendo ayuda, y cuando encuentran ayuda la encuentran de determinados sectores del campo de la salud mental que les dicen: ese problema que vos estás viendo, mira, no es un problema escolar, quédate tranquila, tampoco hace falta que llames a las familias con las cuales vas a entrar en conflicto, seguramente, como sucede habitualmente cuando uno llama a una familia para decirle que uno está preocupado porque el nene en la escuela está manifestando problemas. No hace falta que llamen a las familias, porque se ha descubierto que los problemas de atención, los problemas para hacer caso, los problemas para respetar las consignas, las problemáticas escolares características de la época son increíblemente todas de origen neurológico y genético. Y que se está investigando, en cualquier momento van a encontrar exactamente cuál es el gen, como en estos días salió una resolución en provincia de Buenos Aires diciendo que la dislexia, ¿sí?, aparentemente remitiría a una falla en el cromosoma 15, y sinceramente yo les pido que revisemos los fundamentos epistemológicos desde donde asentamos nuestras prácticas discursivas, porque francamente pensar si hay algo más sociocultural que la lengua, un constructo más sociocultural que la lengua y que la lengua escrita, creo que no hay.
y pensar que esto está determinado por un cromosoma, me parece realmente algo de una profunda ignorancia. Bueno, a partir de ideas como estas, por ejemplo, se avalan diagnósticos como el de dislexia, que cuando uno ve de qué se trata y cómo se hacen estos diagnósticos, en realidad no son auténticos diagnósticos, son evaluaciones casi pedagógicas que se realizan con instrumentos sugeridos por manuales estadísticos descriptivos importados de otras regiones, que ni siquiera remiten a parámetros territoriales o regionales, a través de protocolos, y a partir de lo cual se le adjudica al chico un supuesto trastorno por deficiencia. Y lo que es aún más grave es que en los últimos años, a partir de estos supuestos trastornos que se les atribuyen, se les facilita de manera llamativa, por lo menos eso es lo que vemos en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en provincia, la tramitación de certificados de discapacidad, con lo cual estos chicos quedan estigmatizados de una manera muy seria, porque todos sabemos, ya lo decía Freud, ya lo decía en el campo de la psicología educacional Piaget, Vygotsky, que el psiquismo no viene dada, la identidad, la personalidad, la subjetividad no vienen dados, se construyen, y se construyen a partir de las experiencias, a partir de una serie de variables. Nadie niega la intervención de las variables también de carácter orgánico, pero fundamentalmente las variables socioambientales, las experiencias vinculares tempranas que hoy en día se dan en las escuelas, las variables escolares. Entonces, descontar estas variables y atribuir todas las dificultades complejas que la época nos impone y que los niños denuncian en las aulas y los maestros en sus quejas reiteradas, atribuírselas a supuestas deficiencias biológicas a los chicos, para los cuales hay medicación, drogas psicoactivas, entre las cuales, por ejemplo, la anfetamina de la que hablaba ayer Alicia, la que se está indicando para el ADD, el metilfenidato, está en el listado 2 de drogas peligrosas de la ANMAT, junto con la morfina, y se les está indicando a niños según el prospecto de 6 años, pero uno lo está viendo en jardín de infantes ya. Realmente es para que como sociedad, como adultos, ya no como profesionales del campo de la salud ni de la educación, nos preguntemos qué estamos haciendo con nuestros chicos, ¿sí? Porque estas prácticas están vulnerando sus derechos. Primero y antes que nada, con esto de los certificados de discapacidad, con esto de los diagnósticos etiquetas que se les ponen, se está vulnerando el derecho a la identidad. Porque en no mucho tiempo estos niños nos llegan, por ejemplo, a la escuela secundaria diciendo: yo soy ADD, yo soy disléxico. O viene una madre y dice: vengo a anotar a mi hijo TGD, y no dice: vengo a anotar a Juan, ¿sí? Y uno escucha a las maestras decir en el pasillo: a mí este año me tocaron 2 TGD y una ADD, y a mí me tocó un trastorno bipolar y un trastorno oposición. Así hablan en las escuelas. Yo trabajo en escuela todos los días de mi vida, tengo tiza bajo las uñas, y desde ahí les cuento que realmente estoy conmovida de escuchar cotidianamente a las maestras hablar como si fueran médicos psiquiatras. Y paradójicamente, en un momento como el actual que está pasando a la Argentina, en el que contamos recientemente con la legislación de una nueva ley en salud mental y derechos humanos que viene justamente a instalar un nuevo paradigma en el campo de la salud, desde el cual tenemos que pensar, en este caso a los niños, a las niñas y a los adolescentes, como sujetos de derechos. Entonces, este tipo de prácticas, desde lo que vengo a traerles hoy acá, creo que hay que considerar, está vulnerando, en primer lugar, el derecho a la identidad. En segundo lugar, el derecho que tienen los niños a ser escuchados. Porque ustedes saben que los niños, cuando hablan y denuncian acerca de las problemáticas que los aquejan, no lo hacen como hacemos los adultos, hablando con palabras, sino que lo hacen a través del acting, a través de manifestar conductas disruptivas dentro de las aulas, porque están ahí todo el día además. Entonces, cuando uno
mira esas conductas disruptivas y en vez de preguntarse qué nos está diciendo el niño, las obtura con la etiqueta de un trastorno por déficit atencional, por ejemplo, no los está escuchando, otro de los derechos que se está vulnerando. Cuando luego de esto y después de haberlos pasado por procesos de evaluaciones, porque no son diagnósticos, no explican, miden y describen las supuestas deficiencias. Después de haberlos pasado por esos procesos que yo llamo prácticas tecnocráticas, los derivan a tratamientos no interdisciplinarios, como dice la nueva legislación, sino multidisciplinarios, porque se suman de manera tal que un niño tiene los lunes que ir a la psicopedagoga, los martes a la terapista ocupacional, los miércoles a la fonoaudióloga, los jueves a la psicóloga para que le haga adiestramiento conductual de habilidades sociales, los viernes al neurólogo, en fin. El niño se queda además sin posibilidades de jugar, porque no tiene tiempo libre. Después de estar doble turno en la escuela y de cumplir con todo este tipo de tratamientos multitudinarios, el niño se queda sin posibilidades de jugar. Bueno, y como para ir cerrando, bueno, como verán, todas estas prácticas vulneran seriamente los derechos del acceso a un enfoque integral de la salud, que piensa la salud en términos de problemáticas que no son a título individual, sino producidas por variables socioambientales, culturales, escolares, que nos compromete y nos convoca a los adultos y nos involucra a hacernos cargos y responsables de esto. En todo caso, después retomamos a través de las preguntas el tema del mercado de las integraciones escolares que se deriva, esta problemática que vemos que se está derivando a partir de la emisión de certificados de discapacidad por supuestos trastornos mentales, ¿sí?, que se derivan del uso de manuales como el DSM y que son de dudoso realmente y de cuestionado valor científico. Por último, lo que quiero decir es que estas prácticas, como verán, son profundamente desubjetivantes para los niños, no son sin consecuencias para ellos en pleno proceso de constitución de la subjetividad, pero también son desubjetivantes para los profesionales que las ejercen. Porque los profesionales que actúan en forma protocolizada, tecnocratizada, en base a manuales que les indican qué y cómo hacer, ¿sí?, también ellos están siendo sujetados por discursos que no les son propios y son objeto de estos procesos de desubjetivación que siguen insistiendo hoy desde el campo de la salud y de la educación. Bueno, nada más.